Quiroz, subdirector y director de la Fundación Archivo de la Fundación de Luis Muñoz Marín. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la Fundación Luis Muñoz Marín. Para nosotros es un grato placer tenerlos a todos aquí, sobre todo muchas caras jóvenes que nos visitan en la noche de hoy. La Fundación Luis Muñoz Marín es una entidad sumamente curiosa porque integra la conservación no solamente del elemento histórico, que comprende no solamente el espacio físico, ¿verdad? Porque yo fui el gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico, sino también es que mantenemos un archivo histórico de más de 2 millones de documentos relacionados al siglo XX puertorriqueño. Y además de eso, pues también tenemos depósitos de colecciones tridimensionales que abonan precisamente a la investigación histórica de Puerto Rico del siglo XX. Además de eso, pues también tenemos un parque espectacular, natural, de no se puede dar terreno, llamado el Parque Doña Inés, donde tenemos árboles nativos y endémicos en periodo de extinción. Así es que, como ven, es un ecosistema cultural y natural, el cual promueve la conservación del elemento puertorriqueño, sobre todo en estos momentos, ¿verdad?, donde Puerto Rico está pasando por un grave crisis, ¿no?, de pérdida de patrimonio histórico. Así es que nosotros pues estamos abiertos para las investigaciones. Recibimos investigadores que están interesados en conocer más sobre la historia de Puerto Rico del siglo XX. Así que los animamos a ustedes también para que no solamente conozcan un poco de nuestra identidad, sino también que puedan venir, ¿verdad?, a pasear por estos espacios verdes de los pocos pulmones, ¿verdad?, que aún nos quedan en Puerto Rico. Pues nuevamente un placer tenerlos aquí. Y agradecido, ¿verdad?, por el doctor Rubén Dávila por la presentación de este libro, que es maravilloso, el tema es maravilloso y nos invita, ¿verdad?, a reflexionar también sobre el desarrollo, la organización. Así es que encantado de tenerlos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Julio Quiroz. Antes que todo, parece que no me presenté. Mi nombre es Alfredo López y soy egresado de la Escuela de Arquitectura de Silverio Piedras. Soy parte del grupo de estudios semióticos y formé parte de la construcción de este libro de Crónicas de un confinamiento abierto. Para continuar dando inicio a la actividad, les vamos a presentar una serie de videos. El primer video es un discurso de Luis Muñoz Marín, que era cuando regresa al exilio por Europa. Para la segunda mitad de este video, la imagen de Luis Muñoz Marín desaparece. Pero ese discurso que escucha es el mismo que se da en Plaza de las Américas. Luego se presenta el video de Muros 2, un video producido por el grupo de estudios semióticos, por el Rubén Dávila y Elena.
El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Digo, ¿cómo no advertí cuando alzaban los muros? Pero no oí que hiciera ruido ni que hablara. Sin darme cuenta. Sin darme cuenta. Sin darme cuenta. Me encerraron fuera de grupo. ¿Cómo no advertí cuando alzaban los muros? Pero no vi que hicieran ruido ni que hablaran. Me encerraron fuera del mundo. Me encerraron fuera del mundo. Caballos. Espacio, denme espacio para que yo lance un aullido inhumano. Aquel aullido de silencio en los años que he tocado con la mano. Alda Merino. Y ahora con ustedes, la profesora de lenguas y discurso, Yara Valentín. Buenas noches. Si no me escuchan, me lo dicen. El micrófono es raro. Mi presentación se divide en dos partes. Una sobre el libro como objeto, porque como pueden ver es muy particular, y me va a ayudar el arquitecto Néstor Lebrón, que es parte del grupo de estudios semióticos y es uno de los responsables de la creación de este libro. El libro Crónicas de un confinamiento abierto es un proyecto que vio la luz y creció en un espacio de compartir intelectual donde confluyeron aportaciones diversas desde perspectivas, experiencias, disciplinas y prácticas variadas. El libro ha sido realizado con la colaboración del Grupo de Estudios Semióticos, grupo intelectual de vocación itinerante libertaria, en el cual, además del autor Rubén Dávila, se encuentran profesionales de diferentes áreas que comparten el hecho de ser egresados de la UPR. Algunos de ellos todavía se encuentran cursando estudios, graduados en prestigiosas universidades en Estados Unidos. Al grupo se están integrando otros participantes que actualmente son estudiantes de la UPR. Crónica de un confinamiento abierto tiene diversas partes. Primero, la portada, llamada Estallidos de lata en el medio, la cual contiene una forma de expansión a partir de la cual hay una propagación ondulatoria de los signos mediante el transporte de energía en la configuración del espacio diario. La portada anuncia la entrada a la ondulación de relaciones de expansión y confluencias. Al salir a la calle, entramos a un mundo debidamente codificado, reglamentado, controlado. Al abrir el libro se despliega una superficie que es una metáfora del asfalto y ahí se encuentra la inscripción del texto, al salir se entra. El volumen, cosido, con una tonalidad artesanal, con una ligereza y forma libertaria del caminar, no está pegado.
Su tonalidad no busca formas preparatorias rituales tradicionales, sino comienza con pasos, así, directamente con la palabra, con lo escrito que sigue la cadencia del caminar. Llama la atención en la primera parte del libro la inclusión de unas fotos que fueron tomadas por el autor en su propio proceso de caminar, el cual deliberadamente no quiere interrumpir con notas al calce. Las notas, junto con las referencias y el índice, se encuentran al final del texto, el cual también contiene una sección notas itinerantes para apuntar reflexiones e ideas en ese viaje de la lectura. Al abrir el libro, a la derecha del texto, nos topamos con una fotografía inserta, la cual es un espejo. La mirada detrás del cristal mira al que la mira en su claustro metálico. Al desplegar completamente el libro Calle, encontramos un mapa, que es un tipo de cartografía denominada el arte de apartar, que usa como base un mapa de los 50, pero tiene unos cuadrantes con líneas entrecortadas, identificado con letras que expresan diversos tiempos, lo que indica los cambios en la configuración espacial. Se puede ver cómo se altera el hábitat geográfico mediante la circulación vehicular privada. En el bolsillo se encuentran 3 documentos, tipo modelo, que brotan directamente del escrito y son parte de la investigación de archivo. El primero es una carta de abril de 1949 de don Santos Pacheco, que, dirigiéndose a Muñoz, revela la consecuencia de la carretera, como lo fue en tantas comunidades en Puerto Rico. El segundo documento es una portada del Puerto Rico Ilustrado de 1911, que muestra la nueva ética del automóvil en sus inicios, y por último, un anuncio de 1927 de Chevrolet que contrasta mundos y que nos revela un alto juego de distancias. Insisto, todo esto no es una forma de ornamentación, sino que se trata de piezas vinculadas a la investigación del autor y dispuestas para una interacción reflexiva de la lectura. Se trata en efecto de una crónica que cae en la categoría de las producciones de largo aliento, exigente en términos de investigación y acceso a la fuente, según la tipología propuesta por Palau Sartre. Además de estas piezas que brotan del libro, hay otras que han ido emergiendo del encuentro dialógico con el escrito, como la pieza Retrato de Pseudo Paso de Miguel Cruz, que pueden ver allá y después la pueden mirar y pueden hablar con el creador, el artista. Y la pieza musical Usurpador, una vida de imágenes borrosas, de Josué González, quien me imagino que después presentará la misma. Muchas gracias. Ahora voy a pasar al libro como crónica de un caminante. Y voy a leer una cita de Rey Salazar hablando de la crónica de Monsiváis, que le aplica perfectamente a la crónica de Rubén Dario. La ciudad es un espacio simbólico. La ciudad es un texto que se lee de forma múltiple y parcial. La ciudad es contradictoria, ambivalente, heterogénea, multicultural, híbrida. La ciudad es ambigüedad. La ciudad es un libro habitable. La ciudad es un texto cuyo abecedario habla de quien lo lee. La ciudad es un cuerpo hecho de fragmentos. La ciudad es lo privado vuelto público y lo público privatizado. La ciudad es tiempo, disolución y fugacidad. La ciudad es simultaneidad. La ciudad es nieve, pero también una fiesta utópica. La ciudad es a la vez construcción subjetiva y aventura colectiva, una invención cultural. La ciudad es un paraíso de símbolo y un texto que cambia. La ciudad es un extravío, el del flaneur. La ciudad es la mirada del voyeur. La ciudad es invisible. La ciudad es lo marginal hecho centro. La ciudad es un laberinto rizomático. También es un juego de palabras, ritual caótico. La ciudad es memoria y olvido, huella y ruina. Sí, todo esto es la ciudad monsivayana.
yo diría la ciudad daviliana. Bueno, Rubén Dávila deambula por la calle de la ciudad y ese deambular es, como diría Salazar a propósito de Monsiváis, un modo para construir relatos, orientaciones para viajar por la ciudad, mapas. El autor nos regala un relato sobre la cultura motorizada y la construcción de la subjetividad y lo hace bajo la forma de una crónica, esa escritura fronteriza, híbrida, que yo prefiero definir anfibia, que busca representar la crisis y el conflicto cultural que la ciudad vive. Rubén Dávila es ese autor propuesto por Piglia, el que construye el relato de un testigo en contraposición al discurso oficial. La crónica, en su dimensión narrativa, es una forma de conocimiento. Desde un punto de vista etimológico, la palabra narrar se relaciona directamente con el saber. Narrar deriva del verbo latín narrare, que a su vez procede de narus, conocedor, sabio, que tiene su origen en la raíz indoeuropea no, presente también en el sánscrito, en la palabra na, conocimiento, y en el griego gnósero, conocer. La narración no es solamente un tipo de discurso, sino una forma particular de organizar el pensamiento y el conocimiento. Mejor dicho, en la forma universal más antigua que remonta a un pasado oral. Por lo tanto, de acuerdo con Villanueva Chan, la crónica no es solo la forma de enterarse de unos hechos, sino una manera de conocer el mundo. Decía Caparrós que la crónica la constituyen la mirada y la escritura. Y cito: mirar es la búsqueda, la actitud consciente y voluntaria de tratar de aprender lo que hay alrededor y de aprender. Fin de la cita. A diferencia del ver, que es un acto instintivo. Y esta es la actitud de nuestro cronista, quien decíamos deambula como un flaneur postmodernista por la calle de la ciudad. El caminar, desde que apareció el modelo literario del flaneur, es una forma de ensayo, un ensayo de sí mismo, del otro y por tanto de la ciudad, entendida como metáfora de la sociedad. Y como animal lector que se pregunta sobre el porqué de las cosas, lee el espacio que habita, porque, como diría Heidegger, habitar el espacio es una manera de leerlo. El flaneur no es un simple paseante. Él entiende el caminar no tanto como una actividad física, sino como un ejercicio crítico. Por eso Janet Wolf definía al flaneur como el crítico, el escritor, el ensayista, el sociólogo. Para el caminante, los itinerarios urbanos se vuelven un texto para interpretar un espacio de lectura toponímica vuelto objeto de investigación y paráfrasis simbólica. El espacio urbano se eleva a su edad semiótica, es decir, espacio para ser leído a través del cuerpo como instrumento perceptivo con los 5 sentidos alerta. Diría Roland Barthes en la aventura semiológica, y cito: cuando voy por la calle o por la vida y encuentro estos objetos, les aplico a todos, sin darme cuenta, una misma actividad, que es la de cierta lectura. El hombre moderno, el hombre de las ciudades, pasa su tiempo leyendo, lee ante todo y sobre todo imágenes, gestos, comportamientos. Y el caminar a la ciudad es un incesante ejercicio de ensayo crítico para Rubén Dávila, quien camina a solas, y el hecho de no tener con quién hablar le permite sumergirse en sus pensamientos, hecho que anuda el concepto del caminar como una reflexividad marcada por los pasos. En él revive el flaneur en sus aspectos de paseante incómodo que pone al descubierto nuestra condición de confinado, un paseante vuelto peatón, ese, y cito a Dávila, anacronismo que pertenece a la época de la barbarie, la cual debe ser vencida. Volviendo a la imagen inicial de la crónica como escritura híbrida, de la misma manera que el anfibio se desplaza entre dos ambientes, así el género de la crítica se mueve entre dos espacios, el de la historia y el de la ficción literaria. En la crónica confluyen discursos antes considerados antagónicos y excluyentes. Se entrelazan no solo la historia y la ficción, sino también la literatura, el periodismo, lo subjetivo o lo objetivo, lo oral y lo escrito. El género de la crónica es una especie de archipiélago de discursos, para usar una imagen de Kraniauskas, donde convergen, sin fundirse, diferentes técnicas narrativas, estilos y recursos. De esta hibridez y pluralidad deriva un texto fragmentado que exige un lector atento, sensible y activo que le dé unidad y sentido a las diversas partes. La crónica
y cito a Salazar, aparece así como un ejercicio de estructura que ordena o cierra lo que en la realidad social se encuentra fragmentado o roto. Y si la crónica es una narración histórica en que se sigue el orden consecutivo de los acontecimientos, según la definición de la RAE, es decir, es una narración lineal, la crónica de Rubén Dávila es una circular. Y ese movimiento, ese regresar al punto de partida, la esquina frente a la luz en el intento de cruzar la avenida, o el no haberse nunca movido, enfatiza el sentido de confinamiento en el que estamos recluidos y del cual no hay escape. En su caminar se borra la línea del tiempo y la vivencia se entrelaza en una urdimbre tejida por la memoria con su típico salto hacia el pasado que la define. Dice Dávila, son tiempos y espacios que se enlazan en una confrontación. Como la Magdalena de Cruz, el olor a fritura de piñones, a mar o a pan de la espalduna activan los recuerdos. Está caminando, no, de hecho está en bicicleta por el camino a Piñones y dice: el contraste entre el color azul del mar exterior con el verdoso del interior de la laguna Torrecilla es interesante. Un sistema de canales se encuentra en ese interior que conecta con la laguna de Piñones, pasando por el islote Punta Larga y Punta Mosquito y el islote 2, en la esquina de Vistamar Mayor. Me resulta inevitable cada vez que paso por ahí el recuerdo de la pandilla de muchachos que íbamos a los canales o nos internábamos a explorar en la costa de ese sistema entre los árboles de mango. A la izquierda, en una esquina, se encuentra un conjunto de negocios de fritura al cual uno puede entrar por una pequeña carretera en la que una vez hubo un acuario y del que ahora solo queda una plataforma de cemento que se usa para estacionar. Continúo por la 187 y comienzo a pasar por una serie de puestos de frituras y bebidas. Se ven los fogones con la tabla que serán usadas para leña. A la hora que he hecho ese tramo, por la mañana temprano, están cerrados. Se siente la presencia del mar y un olor particular que viene de la costa con una brisa que trae arena y sal. A la izquierda hay una comunidad de negocios y a la derecha la comunidad de Piñones. Se puede divisar Punta Maldonado. Paso a lo largo de una serie de puestos de fritura y cocos a la derecha que a veces estuvieron frente al mar y que hace años fueron reubicados en grupo. Ahí estaba el Costamar con sus alcapurrias y bacalao que le ganaron fama entre los parroquianos. El abuelo, los hijos y nietos atendían el lugar cuyo fogón era de lo más activo. Bueno, sigue después el recuerdo. Se reconstruye de este modo la historia personal, la de los sentimientos y las emociones que se apropian del escenario, espacio por el que se transita. La ciudad de hoy se mezcla con la del pasado y se reinterpreta a través de figuraciones. Y cito nuevamente: ese movimiento es el que me conduce a donde estoy en este momento, en esta avenida esperando para cruzar e ir al tren urbano. Este momento contiene esta historia, pero no de forma horizontal, está toda incrustada en ese instante. El caminar permite adentrarse en el pasado cuya marca se observa desde el presente para comprobar lo que perdura o lo que ha cambiado. Con el ojo del semiólogo y ritmo del caminante urbano, Rubén Dávila hace visible lo invisible, lo que los medios y el discurso oficial ocultan o ignoran, y nos entrega un relato que es a la vez reflexión crítica, testimonio, documento histórico, todo sazonado con un toque de añoranza. Y es que, como diría Le Breton, hoy en día el caminar supone una forma de nostalgia o de resistencia. Leemos en la crónica: atrás quedó la calle que conectaba Carolina con San Juan, con su túnel de flamboyanes, árboles al lado y lado, y el pequeño puente que pasaba por la laguna. Oh triste coche viejo que mi alma ruedas, como diría Juan Ramón Jiménez. Profesor de Sociología en la Universidad de Puerto Rico, en Humacao, que le hablará de la crónica desde la perspectiva sociológica.
siempre agradecido de presentar el libro y que un amigo, colega y maestro Rubén Dávila me dé esta oportunidad. A partir de una lógica de excepcionalidad, los medios de noticias informaron hace unos meses la muerte de un hombre que fue atropellado mientras caminaba en una de las carreteras del país. Sin embargo, el carácter excepcional de ese evento se desvanece cuando observamos que solo en el año 2018 los caminantes atropellados por vehículos de motor, según la policía de Puerto Rico, ascienden a casi 100 personas y que estos representan el 35% del total de las muertes en carretera. Si a esta cifra le sumáramos los atropellos ocurridos en años anteriores, muy probablemente daríamos cuenta de que no se trata de una excepción, sino más bien del espanto de la normalidad. Tradicionalmente la respuesta de las autoridades es la condena al peatón o al ciclista. ¿Cómo no recordar los comentarios de algún oficial de la policía ante la muerte de aquella cantautora atropellada en una carretera en Río Piedras? En aquel momento el oficial comentaba que parte del problema había sido ella, la mujer, porque estaba caminando por la calle de noche y sola. Al que camina o al que transita en bicicleta se le impone el deber de la precaución, ya que en la calle o en el afuera parecería preferible darle paso a la máquina o desplazarse en ella. Surge así la pregunta de qué constituye esa afuera que comúnmente nombramos como la calle. Un afuera que se encuentra dominado por una lógica automotriz que desplaza otras formas del transitar y del convivir. En un país que ha motorizado el tapeo español y lo ha transmutado en chinchorreo, convirtiendo el acto de viajar en la máquina en el eje del entretenimiento, se hace necesario analizar esa política del automóvil que define las formas de sociabilidad. Ese precisamente es el propósito de la última entrega que nos hace el doctor Rubén Dávila Santiago en su reciente publicación Crónicas de un confinamiento abierto. En este proyecto, Rubén Dávila nos invita a observar esos espacios del afuera, acompañados de la pregunta de si eso que llamamos afuera no será acaso también un adentro, o más bien una forma de confinamiento. De ahí que no sea casual que al abrir el libro la primera frase que se nos presenta sea: al salir se entra. El libro Crónicas de un confinamiento abierto es, nunca mejor dicho, un texto, un textus, un tejido que nos invita a recorrer sus pliegues, sus piezas, fotos, cartas y mapas de lo que constituyen los espacios de la llamada urbe de Puerto Rico. El automóvil, en este texto, es el punto base que Rubén Dávila utiliza para su trabajo y para observar ese espacio de confinamiento en el afuera. Bien podemos encontrar en este texto una historia bien lograda sobre el automóvil. Ciertamente en este libro hay un recorrido histórico y no cronológico del automóvil en Puerto Rico. El texto aborda dicha historia desde el primer auto registrado en 1903, perteneciente al yaucano Alejandro Franceschi Antongiorgi, la vinculación de la historia del auto a la invasión norteamericana, sus contradicciones con los proyectos de modernización bajo el Estado Libre Asociado y la figura de Luis Muñoz Marín, sus vínculos con el desarrollo de las urbanizaciones en Puerto Rico, entre otros. Pero el libro Crónicas de un confinamiento abierto no se trata sencillamente de esa historia. Rubén Dávila no realiza una lectura sustancialista del automóvil. No se trata de observar el vehículo de motor como un objeto más añadido al espacio urbano. Más bien el autor toma el automóvil como signo base en su particularidad para ir develando la totalidad de una cultura vehicular motorizada y delimita los contornos de ese confinamiento del afuera. El automóvil se nos presenta en este trabajo desde su vocación de dominación, que como expresa Rubén Dávila somete todo el entorno a la lógica de la automovilidad. Desde ahí se define ese espacio de la calle con sus códigos, señales, letreros, semáforos, disposiciones y dispositivos. Desde ahí también se recrean posicionamientos de los espacios y distinciones entre los lugares despreciables y los lugares de importancia. A fin de cuentas, un pueblo o una comunidad puede ganar o perder importancia
dependiendo cuán cerca o lejos esté de la accesibilidad a un sistema vial. Entonces, la apertura de ese espacio de la calle deviene en artificio. Se trata más de una forma particular de confinamiento fundamentado en el automóvil privado. Es precisamente por ello que se trata de un confinamiento en la apertura. El confinamiento de una ciudad que paradójicamente no está hecha para sus ciudadanos, sino para la máquina del automóvil. ¿Cómo no recordar las largas filas que hicimos luego del huracán María para llenar de gasolina los tanques de nuestros autos? Sin el automóvil no había movilidad, no había distribución ni comunicación. Entonces, de lo que se trata es de un confinamiento fundado en el artificio de la libertad y la movilidad. Bien lo menciona Rubén Dávila cuando dice, y cito: al dejar el espacio doméstico nos internamos en un espacio codificado, definido y controlado a partir de un montaje global que constituye un dispositivo reproductor del sistema vial. Se trata de un confinamiento configurado por una red de sistemas entrelazados de fuerzas y orientaciones tributarias de este montaje de automovilidad, cuyo elemento de coherencia y de cohesión es la cultura motorizada del automóvil privado. Cierro la cita. A través de la lectura de este texto, vemos cómo Rubén Dávila va hilvanando entre cruces, entramados, interconexiones, que no responden necesariamente a una linealidad cronológica. Este libro es una suerte de tejido ingrávido que parece colocarse en un punto inerte, o más bien en un punto particular de suspensión frente a ese campo relacional de fuerzas y sentido que llamamos lo social. Ese punto de suspensión que es también el punto que da paso a la fecundidad del pensamiento y del saber. Esa suspensión a la cual Pierre Bourdieu, en Meditaciones Pascalianas, llamó la situación escolástica o la escolé, como, y cito, un lugar y un momento de ingravidez social en el que, desafiando la alternativa común entre jugar y estar en serio, se puede jugar en serio, ocuparse en serio de cuestiones que la gente seria ignora, porque sencillamente está ocupada y preocupada por los quehaceres prácticos de la existencia cotidiana. Cierro la cita. Es por ello que este trabajo se nos presenta como un texto trabajado con rigurosidad intelectual, pero que por aquella ingravidez no sigue los patrones académicos tradicionales. No se encontrarán notas al pie de la página que sostengan al texto. Tampoco se encontrará un prólogo, una introducción o un cierre. El texto Crónicas de un confinamiento abierto comienza con una palabra sencilla y contundente: pasos. Como si Rubén Dávila continuara un caminar iniciado por otros. Al final del texto se encontrarán páginas en blanco bajo el título Anotaciones itinerantes, como si nos invitara a continuar el tejido ya iniciado. De esta forma se nos va revelando un texto que está formado por puntos que, como en todo tejido, no son cierres, sino aperturas del devenir. Son esos puntos los que configuran este texto, puntos materializados en los pasos que va dando el autor en su recorrido por ese espacio de la afuera, al cual comúnmente llamamos la calle. Pero no se trata de puntos marcados solamente por los pasos, sino también por la mirada que le brinda el autor a esos espacios, mirada que también se encuentra acompañada por el develamiento de la dimensión temporal de esa espacialidad del confinamiento definida por el automóvil. Para dar cuenta de ese confinamiento de la afuera, Rubén Dávila va realizando el movimiento del tejedor, que desde un punto particular extiende su hilar hacia una totalidad que regresa a lo particular y recuerda aquella frase de Lucien Goldman: el todo está en las partes y las partes están en el todo. Por eso, los relatos de este texto muchas veces comienzan en un punto particular. Por ejemplo, dice Rubén: al salir de la avenida Valdoriotti y doblar hacia el poblado de Piñones, tomo a la izquierda la avenida Isla Verde. Cierro la cita. A partir de ahí el relato se va ampliando hacia una totalidad que explora todos los contornos, perspectivas y memorias de esa espacialidad. Luego en ese movimiento se regresa a ese punto particular que vuelve a expandirse en una continua dialéctica del devenir. De ahí, Rubén Dávila logra mostrarnos todos los puntos que conforman ese confinamiento dominado por la lógica del automóvil. En algunos relatos nos lleva con él
a realizar toda una semiología del cruzar una avenida. En esa mirada relacional, el texto da cuenta de cómo, bajo la vocación hegemónica del automóvil, se conforman subjetividades particulares, como lo es la del peatón. Si, como decía David Le Breton, la especie humana empieza por los pies, este trabajo da cuenta de cómo en la cultura vehicular motorizada el peatón deviene un ser degradado y profano. En Crónicas de un confinamiento abierto nos encontramos toda una semiología del peatón y de lo que significa estar a pie, en ese espacio dominado por la automovilidad. Estar a pie, quedarse a pie, decidir irse a pie, son acciones de la perdición y de la locura en la cultura vehicular motorizada. El peatón en ese espacio del confinamiento es un ser degradado porque no se encuentra refugiado en el lugar sagrado del auto. Ser peatón, nos dice Rubén Dávila, es una forma de exilio del lugar propio para estar en ese afuera que es el automóvil. Es precisamente en ese lugar de la locura, ir a pie, donde Rubén Dávila se coloca para realizar este trabajo. Así comienza su libro, y cito: salgo del condominio El Monte por el portón que da a la avenida Muñoz Rivera en la intersección con la Hostos y la calle Mayagüez. Voy hacia el tren urbano. No en pocas ocasiones, amistades se han detenido para darme pon. La primera pregunta de mi preocupado auxiliador es: ¿qué pasó? ¿Se te dañó el carro? Al decirle que no, que lo que pasa es que quiero caminar, emerge la sospecha de que miento por vergüenza y de que estoy encubriendo mi verdadera situación. Cierro la cita. Desde ese caminar, Rubén Dávila va realizando una semiología de ese espacio definido por el automóvil, las aceras, semáforos, líneas y señales de tránsito. Transcurre también por los lugares del desecho, esos lugares que quedan fuera de la mirada del conductor, ya que también el auto impone una política de la mirada. Desde ese tránsito también se va abordando las distinciones entre lo legal y lo legítimo, es decir, aquellas prácticas que, aunque no están codificadas en la ley, se espera que sean realizadas por cualquier buen conductor, como por ejemplo cruzar con la luz amarilla, continuar la marcha ante la señal del pare o bloquear una intersección ante el cambio de la luz verde, aunque la misma se encuentre congestionada. Sobre ello nos dice Rubén, y cito: el sistema vial está diseñado como uno de control, ordenamiento, exclusión, vigilancia, velocidad, dispositivos reguladores, con una dinámica interna propia, el cual establece jerarquías. En todo esto se cruzan dos vectores, el del ordenamiento formal legal y el ordenamiento funcional cotidiano. Las condiciones de la acción se sitúan en esa intersección. Lo que es identificado como legítimo o el bien común no necesariamente es lo que formalmente está reglamentado y tiende a operar con esa lógica propia que incluye y excluye elementos constituyendo una dinámica coherente. Cierro la cita. Desde esa mirada relacional del automóvil y la definición del espacio del afuera, Rubén Dávila va recogiendo en este libro las transformaciones de la corporeidad en esa cultura vehicular. No se trata de plantear en este trabajo la simplificación de que el cuerpo es sustituido por la máquina. Más bien, su planteamiento apunta hacia una mirada del cuerpo como auxiliar de la máquina, un cuerpo que se hace instrumento y se convierte en dispositivo que es completado por la máquina. El acercamiento a esa corporeidad se integra también al diseño exterior del automóvil. Los primeros autos sin capotas operaban como plataformas de la exhibición y la exposición del cuerpo. Cuerpos que transitaban para ser observados y desde ahí marcar las distancias de estatus y clase social. A partir de aquellos primeros diseños se inicia una historia del autoconfinamiento, que nos lleva a los autos contemporáneos con capotas, cristales cerrados, oscurecidos y en donde el cuerpo se oculta para ir trazando una política de los distanciamientos. Desde ahí también se realiza un acercamiento a las distinciones de género y las marcas de carro. Para la mujer, una RAV4 o una CRV, para el hombre un Camaro o una Ram. Desde ahí la externalidad del auto deviene en piel que expone y revela la identidad.
En la poética del espacio, Gastón Bachelard expresaba que en sus 1000 alveolos el espacio conserva tiempo comprimido. Uno de los elementos que le añade un valor excepcional a este trabajo es la incorporación de la dimensión temporal en la cultura vehicular y en el espacio urbano dominado por el auto. El espacio no es aquí un contexto ni un contenedor de objetos. En la cultura vehicular se impone una temporalidad basada en la velocidad y en la lógica del avanzar. Un avanzar que se nos presenta como contradicción, ya que, como sabemos, en muchas ocasiones con el auto no se avanza, por ejemplo los tapones. Sin embargo, esa lógica del avanzar se mantiene imperante en el intento de rebasar el auto que va al frente. En esa dimensión temporal se da cuenta de cómo en la cultura vehicular también se generan desechos de la memoria. Hay historias de Puerto Rico que han quedado ocultas bajo el asfalto o que son ignoradas por la fuerza de la velocidad. La automovilidad crea regiones del olvido que Rubén Dávila va evocando desde una narrativa no cronológica y desde un presente que condensa toda la historia. Por ejemplo, nos dice el autor, cito, camino hacia la fortaleza, el gobernador Piñero pasa en su automóvil, al lado de lo que sería el último viaje del trolley. Grupos de personas se aglomeran para hacer el último recorrido. Cierro la cita. ¿En qué región del tiempo se encuentra el autor que camina hacia la fortaleza y ve pasar al gobernador Piñero en su auto? El mismo autor lo contesta. El todo se contiene en un instante cargado de historia. Crónicas de un confinamiento abierto es un texto que tanto en su forma como en su contenido nos hace una invitación a la extrañeza. Quizás creemos saber lo que es el automóvil, pero quien se acerca a las páginas del texto muy probablemente terminará dando cuenta de que sabíamos muy poco sobre el automóvil. Y es que Rubén Dávila escoge un artefacto cultural de nuestra vida cotidiana, esos artefactos demasiado conocidos y naturalizados, para ir desmontando en el lector todas las instancias del sentido común respecto al automóvil. Mientras uno se adentra en la lectura de este texto, el carro nos comienza a aparecer como un objeto complejo y sobre todo extraño. ¿Cómo no extrañarse ante el hecho de que en Puerto Rico haya un automóvil por cada 1.5 habitantes y que a la misma vez la Organización Mundial de la Salud haya declarado que el automóvil es una de las principales causas de muerte y de riesgo a la salud? Esa invitación a la extrañeza, a desnaturalizar aquello que nos parece demasiado obvio, ha sido una de las grandes aportaciones que Rubén Dávila ha mantenido en todos sus trabajos. Se trata de un desmontaje político de aquellos escenarios que, por estar anclados en las regiones del sentido común, nos ciegan. Por eso Rubén Dávila reconoce que este libro puede ubicarse en el índice de libros prohibidos por la moderna Inquisición, ya que se trata del cuestionamiento de aquello que bajo el signo de la normalidad se ha convertido en incuestionado. Pero es precisamente ahí, en esos parajes de la normalidad, donde se pueden observar los dispositivos del poder. Como menciona Rubén Dávila, y cito, la mecánica del poder es presentarse como abolición misma del poder y ser una expresión generalizada de la voluntad y la elección libre de opciones y orientaciones. Cierro la cita. La invitación a la extrañeza es la invitación a descubrir el poder no como forma externa de opresión, sino a verlo allí mismo, en las instancias de nuestro diario vivir. Esa invitación es también una provocación para volver a ver el mundo con los ojos y el asombro de los niños. Por eso no es casual que Rubén Dávila culmine su libro con esa invitación a reconocer la ausencia de la niñez y también de la extrañeza. Nos dice el autor, cito, la redundancia de motores ensordece cualquier llamado al eco, olor a gomas y humo. Miro y no hay niños. Y me digo, ya no hay niños, los extraño. Cierro la cita. Son esos niños que jugando en serio, los desaparecidos,
se acercan a su entorno desde la extrañeza que invita a la curiosidad y el deseo por el aprender y el saber. Esos niños que ya no se ven jugar en las calles porque la cultura del automóvil los ha desplazado al encierro y al desierto. Buenas noches, gracias. Y ahora con ustedes, el autor del libro de Confinamiento Abierto, Rubén Dávila Santiago. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta noche. Lo importante es que hablen los estudiantes, lo importante es que compartamos conocimientos. Así que como parte del seminario semántica del hábitat y el cuerpo de la cultura motorizada, que se ha ofrecido en dos ocasiones, en el primero de los seminarios, el señor Suel González, como parte de su trabajo, hizo una pieza original de música. ¿Y sabe lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar la pieza de él aquí. Nos va a explicar su pieza, Josué. ¿Me escuchan? Muchas gracias. La pieza, como habíamos expresado anteriormente, se titula Resultado. Viene como parte de una reflexión de lo que ya hemos discutido sobre la cultura de los hombres. Y lo primero y lo más que me impactaba era cómo este espacio que hemos creado, este vehículo que hemos diseñado para nuestro bien, para avanzar, para llegar al lugar que no llegar, nos han llegado a reemplazar. Y eso que hemos creado para nosotros, ese espacio que hemos creado para servirnos, para el bien de nuestra sociedad, nuestra familia, ahora no somos bienvenidos en esos espacios. Todo el nombre de avanzar, pero ¿para dónde? ¿Dónde vamos a llegar? El destino ha cambiado y el tiempo está yendo más rápido. La historia que cuenta mi pieza tiene tres personas. Tiene a nosotros, tiene la cultura automotriz, tiene el tiempo. El tiempo representado por el tímpano y el piano se mantienen constantes y sirven como un recordatorio de lo que permanece. Nosotros vamos a ser representados por la voz humana, cantamos, y ellos comienzan la melodía, pero no pueden terminar, porque los vientos metales que servían para complementarlos empezaron a dominar, empezaron a cutirlo, empezaron a ser más fuertes y a sonar más duro de lo que la voz podía, y tomaron la melodía, se la arrebataron, y ahora las voces son las que toman ese rol complementario en la pieza, y lo que ellos mismos comenzaron no lo pueden terminar, el video va a mostrar la partitura como tal para que puedan apreciar completamente. Muchas gracias.
los colegas del seminario Semántica del Hábitat y el Cuerpo. Con usted el señor Rayleigh Calderón. Ellos nos van a hablar un poco sobre las investigaciones que están realizando en el contexto del seminario a partir de esta problemática para compartirla con todos ustedes. Ese es el sentido. Señor Calderón. Muchas gracias. Acá entre nosotros y nosotras, todos los miembros que estamos aquí presentes, pocas veces tendemos a fijarnos sobre los movimientos tan naturalizados que realizamos con nuestro cuerpo a diario. Parecería que nuestras posturas, formas de gesticular, de mover las manos o hasta de guiar el automóvil surgen desde un interior natural, desde un aquí adentro, desde donde emanan formas en que yo muevo el cuerpo. No sé, aquellos de ustedes que llegaron guiando sus automóviles hasta aquí, hasta el estacionamiento de esta fundación, no sé si estuvieron pendientes de la postura y estilo que tuvo que adaptar su cuerpo cuando pusieron las manos en el volante, al momento de abrir la puerta, de tomar asiento y ponerse frente al volante. Yo en lo personal llegué guiando hasta aquí y no estuve muy pendiente a mi postura, pero es que quizás es algo que se realiza con tanta naturalidad que quizás no me percato que la posición que asume mi cuerpo, que el estilo que asume mi cuerpo, está predeterminado por la cultura. Por ejemplo, antes de montarme en el carro, precisamente para venir acá, yo estaba actuando y moviendo mi cuerpo de otra forma, pero al momento de abrir la puerta, mi cuerpo tuvo que estilizarse y tomar una forma específica, casi inmóvil, para meterme y colocarme dentro de una lógica espacio del auto. El movimiento y performance del cuerpo en ese sentido, hasta cierto punto, se inmoviliza al entrar al vehículo. Así, mi propuesta investigativa, como parte del seminario, se titulada Autoinmovilización del performance del cuerpo. Busca entender la relación del cuerpo y el estilo que éste adopta mediante el conducir. Esto provoca la reflexión sobre que si es el sujeto quien controla el automóvil o si en efecto es que el sujeto termina articulando y doblegando su cuerpo dentro de las exigencias del automóvil. Esta investigación la estaré desarrollando, seleccionando varias rutas cotidianas, como lo puede ser ir al supermercado o a la propia universidad de Puerto Rico. Mediante esas rutas se estarían colocando cámaras dentro del automóvil, desde un ángulo específico, grabando el cuerpo que conduce. Usando los videos de estas rutas se podrán trazar algunas siluetas del cuerpo que conduce en intervalos de tiempo y se podrán realizar unos diagramas que reflejen la estilización del cuerpo. Este material podrá ser analizado y provocará una reflexión sobre otras posibles preguntas que surgen con esta investigación. Comparto 3 preguntas que entiendo que pueden surgir, como serían si hay relaciones diferentes entre las posturas que exige el conducir cuando se trata de un cuerpo masculino y femenino, si la estilización del cuerpo puede ser el reflejo del control del automóvil sobre el cuerpo, y si conducir podría llegar a considerarse como una postura del cuerpo construida histórica y culturalmente que otorga hasta cierto punto algún grado de identidad sobre nosotros. Eso pues no lo sé, así que ya veremos. Lo dejo con el compañero Rafael Díaz para que siga exponiendo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias. Un poco acelerado, pero nada, aquí sin chillar que vamos a estar ahí. Ok, vamos a darle un poco de freno a esto. No sé si se han dado cuenta, pero casi todo lo que he hablado ha hecho como referencia al automóvil. Y no sé por qué, pero ¿ustedes me han entendido? No. ¿No? ¿Sí? Tal vez, quizás. Bueno, a lo que yo quiero llegar es que adentro de este seminario y como parte de la investigación y de las cosas que yo he visto y que me gustaría pues desarrollar, es un poco el tema de la relación de la jerga puertorriqueña con lo que es
las acciones del automóvil. Pero ¿será solo la jerga? ¿No será también nuestra identidad? ¿No será nuestra lírica? ¿No será nuestro valor como persona? No sé. Andrés Díaz, voy a hacer un cambio de certificado, así que ponte la goma y sigue el circuito. Buenas noches. Pueden saber si no, mi nombre es Andrés Díaz Rivera. Soy del departamento de geografía y como parte de mi propuesta para el propósito del curso, la propuesta se titula El desparramiento vial dentro de la suburbanización. En la perspectiva más bien espacial, desde una mirada cartográfica de arriba hacia abajo y desde el caminar de abajo hacia arriba, yo me percato que la misma carretera pavimentada dicta la orientación de las casas unifamiliares. Me explico. En una distancia, en un desplazamiento de como 2 metros de carretera pavimentada, tú tienes casas unifamiliares a un extremo y el otro también. Luego te encuentras con otra carretera que tiene otras casas unifamiliares construidas sobre el suelo en una orientación distinta a la que yo había dejado atrás, ¿verdad? Es el hecho de la suburbanización, de tener en mente de aprovechar cada espacio tan limitado, pero que se transporte por vía carretera pavimentada. Un ejemplo, en la orientación de la carretera pavimentada es que en el caso de Levitown, que es específicamente el lugar donde yo voy a estudiar, en ese lugar yo tengo un espacio tan densamente diversificada y edificada que en una urbanización que yo tengo visualmente yo tengo de distancia a 2 a 4 metros de distancia, en un lugar como es la sexta sección, hacia una escuela que es la primera iglesia bautista de Levitown, una escuela de high school, de intermedio. En esa casa, yo tengo una casa espacialmente hablando, tengo una casa que está a solamente 2 metros de distancia visualmente, pero para yo llegar a ese punto, yo tengo que cruzar una vía que es la 167. Yo estoy a solamente cruzar una vía para yo llegar a ese destino, pero realmente la manera de yo desplazarme a ese lugar de 2 metros, que es a un solo minuto, yo realmente me tengo que desplazar 1 kilómetro, que sería 13 minutos caminando, porque no hay un cruce peatonal o una manera de caminar de un punto hacia el otro, ya que, menos aún, hay un semáforo que crea una carretera pavimentada, una vía con una velocidad constante, acelerada por el automóvil, ya que no para en ningún momento. O sea, es una misión de vida o muerte, de yo cruzar ese lugar y llegar en 1 minuto a esa escuela que me va a dar la educación, que me va a permitir académicamente progresar. Pero el progreso, el llegar a ese progreso, en vez de 1 minuto, está a 13 minutos, sin tapón. Tienen que, la manera de que yo lo estoy asignando el uso del automóvil, no es solamente la separación que tiene el automóvil del individuo o del conjunto de personas del lugar donde vive hacia el lugar del trabajo o el lugar donde se educa, sino están también constituidas en las carreteras, en la vía que separa la manera de yo desplazarme de un lugar. Yo veo que eso está ahí, yo lo veo, pero puedo llegar. Yo puedo llegar de verdad al tiempo que yo pienso que voy a llegar, a tiempo, que el profesor me explica lo que es llegar a tiempo. Está en esa lógica. Es preguntarse que cada vez que tú te quedas a pie, que también me explica nuestro profesor, el hecho de tú quedarte a pie en un lugar antes de tú llegar al destino, tú piensas, cuando vayas a llegar a pie,
tú lo piensas, pregunta, tú lo piensas de manera, la ruta que tú piensas es del automóvil o caminando. Uno piensa llegar a ese lugar con una ruta del automóvil o del caminando. O sea, es la conciencia de perderse a pie, lo que nos explica nuestro profesor, de sentirse en una soledad, de que, fíjate, ahora como yo le llego. Es la estructura de la misma carretera pavimentada, con edificaciones al lado extremo, uno al lado de otro, que nos tapa lo que hay, lo que podemos percibir de aquí a 2 metros de distancia. De aquí a 2 metros. Parte de eso está la mansión, también la urbanización que se llama mansiones, que no es una mansión para nada. En esa urbanización está literalmente, a menos una casa de esa, está literalmente a 2 metros de distancia a Walgreens, para buscar una receta. Y para yo llegar a ese lugar, yo me tengo que desplazar 550 metros. Yo tengo que retroceder. Así está estructurada las casas unifamiliares. Yo tengo, pero chicos, ¿cómo es posible que yo pueda percibir que ese lugar, esa distancia, ese destino donde yo quiero llegar está a 1 metro o 2 metros de distancia, pero cuando estoy caminando está a 550 metros? ¿Cómo es posible? Está, además de los muros que me bloquea la manera de yo caminar, no existe ni el cruce peatonal o el camino de yo poder caminar, ni tampoco están las vías carreteras. Estamos ya acostumbrados a desplazarnos de un lugar a otro a través de una carretera. ¿Me entienden? Es preguntarse en qué laberinto estamos situados o situadas para tú llegar a otro lugar. Yo realmente vivo en la 6ª sección y yo siento que yo estoy en la película Maze Runner. ¿Te has visto Maze Runner? O sea, una vuelta es a la izquierda, derecha, para solamente salir de mi urbanización. Porque yo no he terminado de mi exploración. No, mi exploración está en salir de la casa suburbana, que significa deprimida, una zona deprimida, no hay nada que ver. Más allá de eso está el proceso de yo poder realizar esta propuesta, y le dejo a nuestro compañero Roberto Usuno que nos explicará más en detalle sobre su propuesta. Buenas noches a todos. Si pensamos en cómo la cotidianidad afecta el uso del carro, puedo listar una serie de acciones y eventos que se llevan a cabo acá. Se maquillan dentro del carro, se escucha música, se lee, incluso se estudia dentro del carro. Recuerdo cuando era pequeño, mi madre me practicaba las palabras del dictado y las palabras de vocabulario que tenía que aprenderme mientras ella guiaba hacia la escuela, entre otras acciones que se llevan dentro del automóvil. Por otro lado, si tomo el tiempo dentro de guiar, buscar estacionamiento y simplemente estar dentro del automóvil, me tomé de promedio 3 horas. 3 horas es 1/8 de las 24 horas del día. Si sumo 7 veces ese octavo, son 7/8 de un día, o sea, un 87.5% del día se pasa de la semana, del día, se pasa dentro de un carro. Si sigo sumando y para adelante, veo que un porcentaje de mi vida lo estoy llevando a cabo dentro de un carro. Al contemplar el tiempo y el uso que se le da al carro, pudiera entonces pensar que a cuestas de la cotidianidad que está sujeta al automóvil, se reconfigura esta herramienta de transporte meramente a un espacio. Entonces los dejo para la siguiente pregunta. Pudiéramos entender entonces al automóvil como un lugar en el cual se recibe. Los dejo con mi compañero Kenny Mayer Santiago. Posible concebir tal cosa como una arquitectura puertorriqueña, debe ser también posible pensar que siempre podría estar adscrita al concreto, pero más sin embargo adscrita más aún al automóvil, al asfalto.
Dávila Santiago en un punto enfatiza la llegada del primer automóvil a Puerto Rico. Ese año de 1903, la ausencia del asfalto y del concreto era la misma ausencia que presentaba el concepto del automóvil en la mente del escritor. En ese momento aún no había suficientes calles, mucho menos las urbanizaciones que emergieron para mediados del 47, que hoy definen gran parte del desarrollo urbano de América. Esos desarrollos y los que sucedieron en movimiento parecen responder a otra cosa distinta al ciudadano griego. Entonces, dentro de esta investigación estaríamos pensando sobre un objeto que precede al sistema, de todos los actuantes que esculpen el hábitus de la cultura puertorriqueña. En este caso se concibe el automóvil como un agente que interactúa con la constitución de un espacio paradigmático desde su concepción y origen. En caso de que no fuese concebido en su origen para atender esa interacción automovilística, el espacio siempre parece ser modificado para así hacerlo. Quedan entonces estructuras híbridas sin arquitectos para automóviles. Así bien me pregunto, ¿qué es lo que realmente atiende la arquitectura puertorriqueña, si es que existe? ¿Qué es lo que realmente debe preceder ese sistema? ¿El ciudadano, el peatón, la arqueología del hábitat, el caminar, el espacio o el automóvil? Me pregunto entonces qué por ciento de la residencia local desaparece en homenaje híbrido a una cultura vehicular motorizada. Ante esta pregunta lo dejo con mi colega Pérez Torres. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Pérez. Yo soy parte del seminario que ofrece el profesor Rubén Dávila de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Nuestro cuerpo tiene dos pares de extremidades. Uno de esos pares, la mayor utilidad que tiene para desplazarnos son las piernas, ¿no? Sin embargo, el automóvil también es una herramienta tecnológica para desplazarnos inicialmente quizás a distancias que el cuerpo no aguanta con la velocidad con la que se conduce un carro, pero a mí me interesa mucho el caminar, pero quizás no el caminar como el acto cotidiano de levantarnos por la mañana y caminar al baño, lavarnos la boca, etcétera, o cuando llegamos a la universidad, que somos estudiantes, que llegamos al patético estacionamiento del recinto y nos bajamos hasta la facultad, ¿no? Nos estamos desplazando caminando. Ese no es el caminar que me interesa trabajar. En el verano, ya que llevamos unos cuantos meses de actividades políticas a nivel planetario, nosotros también tuvimos una nuestra. Y fue curioso porque la mayor expresión política que se hacían eran las marchas, se detuvo el Expreso, las Américas, probablemente muchos de los que estamos en esta sala estábamos allí presentes, y lo hicimos caminando. Entonces pudiéramos decir que ese caminar intencionado es un caminar político. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento de Breton. Sin embargo, me interesa más aún que eso la ausencia del caminar. Es curioso que estemos aquí en la Fundación Luis Muñoz Marín, perdonen el navajazo, pero mediante el proceso de industrialización que vivió este país, al parecer se nos, no sé cómo decirlo, se nos imposibilitó el caminar, esto como una imposición del sistema vial, ¿no? Pues a mí me interesa trabajar el caminar como un acto político, pero no tan solo el intencionado, sino cuando caminamos contra
el sistema vial. El sistema vial no está configurado para el caminar. Sin embargo, nosotros, aunque sea en periodos cortos, nos desplazamos en el caminando. Ese es el caminar que a mí me interesa, el caminar como un acto político, tanto marchar, el caminar como un proceso retante al sistema vial, o sencillamente el caminar que utilizamos para pensar, el caminar de Heidegger o el caminar de Kant. A mí me parece que todo ese caminar es un acto político, pero mayor aún y más político es la ausencia del mismo. Sin más, los dejo con la compañera Nia Fernández. Buenas noches. Porque vamos cerrando el ciclo de intervenciones del estudiante. Y ahora vamos abriendo el espacio con las intervenciones del público. Ustedes, comentarios, agregar, compartir, preguntas. Aquí lo dejamos con ustedes. De no haber un voluntario, un bravo, aquí. Sí, lo que voy a decir no es tan original, porque estamos en la Fundación José Luis Muñoz Marín, y ese corto metraje del retorno de Muñoz, pues yo en mi experiencia personal recuerdo de la afirmación que él hacía de la Operación Serenidad. Y era volver a los cimientos de los valores fundamentales en una nación o sociedad. Y el resto está hoy vigente. Si nuestra cultura se va a desenvolver en el consumo, por las grandes desigualdades que puede haber, o si hay que disfrutar de la plenitud de la naturaleza, del vínculo de la comunidad. O sea, hay que volver de nuevo a lo que es una vida genuina. Y me ha tocado volver aquí en ese sentido. Y hay que volver a los fundamentos. Gracias.
otra evidencia de que las vías de tránsito moldean nuestra movilidad, nuestra cotidianidad, nuestro estilo de vida, son las personas sin hogar. Las personas sin hogar duermen y, ¿verdad?, están constantemente en las vías de tránsito, o sea, para recoger dinero para pagar sus cosas, etc. Así que hay una razón muy importante por la que ellos están ahí, no en otros espacios. Y es porque nosotros estamos ahí también constantemente. Esa yo creo que es mi aportación. Sin más ni menos, en la esquina de allá tenemos una serie de criterios para compartir todo lo que hemos devorado en la noche de hoy. Y nada, si quieres decir algo que antes de continuar. Bueno, darle a todos las gracias por estar aquí, esto ha sido maravilloso. ¿Sí o no? Sí. Es una cosa estupenda, yo estoy tan contento al ver estas voces, todo este entusiasmo, toda esta nueva forma. Y solamente le voy a decir una cosa, 5 minutos, no más. En la marcha, en una de las marchas, yo vi una pancarta que a mí me conmovió. Le sabe que estaba lleno de pancartas y de todo. Vicky Renú y todas las palabrotas y todas esas cosas. Muchas, había muchas. Había una que a mí me tocó, que decía en una marcha, un paso por cada lágrima. Me parece impresionante. Un paso por cada lágrima. Les quiero contar el fin del libro. Yo estoy parado saliendo de mi casa en esa avenida tóxica de emanaciones de hostilidad, que es lo que existe en las calles de nuestro país, emanaciones de hostilidad, de agresividad. Y me doy cuenta que estoy en mí solo. Yo no nací en la Edad Media, parece, pero en la baja Edad Media, no en la alta Edad Media, por lo menos. Pero cuando yo me criaba todavía, sí, había una cosa que uno veía en la calle. Niños. ¿Ustedes pueden creer que los niños jugaban en la calle? Sí, no era una cosa poco común. Y en las comunidades había niños por las aceras y jugábamos pelota en la calle y tirábamos. Eso era así. Nuestro país, aunque usted no lo crea, había estos locos bajitos maravillosos que son los niños. Y mi experiencia era esa. Y estoy en el Archivo General de Puerto Rico y encuentro una carta de 1954 de unos maestros que le escriben al secretario, primero era realmente para Muñoz, pero yo encontré una copia al secretario de Obras Públicas, que era Sánchez Vilella en aquel momento, con copia a doña Inés, la esposa de Muñoz Marín, niñera en Mendoza. Y le decía: gracias doña Inés por haber ido a la graduación de segundo grado de la niñita Escalera que usted tuvo en esa graduación de segundo grado, pero queremos que decirle que a la nenita la mató un carro frente a la escuela. Y estamos entristecidos por esa situación. Pero dice en la misma carta una cosa que me sorprendió, que dice: y son muchos los niños que han sido atropellados por los carros, y son muchos los niños que mueren. Y yo dije: ¿cómo que son muchos los niños que mueren? En
eso encontrar actas de defunción de niños que morían atropellados por los automóviles. Y en Puerto Rico morían en un momento, por décadas, 30, 40, 50, 60 niños. Es una cosa impresionante, la muerte de los niños. Entonces, hicimos una cosa, cogimos a los niños y los sacamos de la calle y los confinamos al ámbito doméstico y los amarramos a los automóviles, y así somos responsables nosotros, en vez de preguntarnos por el sistema de la automovilidad vial, enclaustramos a nuestros niños y hemos hecho una cosa terrible. Hemos hecho una ciudad sin niños. Eso es patético. La ausencia de nuestros niños es la presencia de nuestra soledad y de nuestra tristeza. Nosotros tenemos que enfrentar eso. Por eso en la última página del libro yo digo, parado aquí, miro y no hay niños, y luego me corrijo, ya no hay niños y yo los extraño. Muchas gracias.